Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo su programa La Verdadera Historia de México. Hoy estamos a 15 de abril de 2024. Los saludo, soy Doris y también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que muchos de ustedes ya lo conocen, es quien nos habla de nuestro querido México. Vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan ustedes aquí con el calor en la Ciudad de México, que estamos rompiendo récords. Hoy estuvimos casi a 35 grados y bueno, no es tan fresco como otras partes de nuestro precioso país, que está muy arbolado, muy verde, ¿no? Aquí con tanto concreto, con tanto asfalto, la sensación térmica es mucho más alta y no estamos acostumbrados, entonces hace un calor terrible. A la playita, profesor, mejor. Sí, buena idea, licenciada, muy buena idea. Sí, ha estado haciendo mucho calor, hay que hidratarse muy bien, amigos, y pues seguimos, profesor, hay que seguir con el programa. Así es, y bueno, pues, hay muchos amigos en el chat, licenciada. Sí, de hecho, cuando entramos vemos cómo empieza a moverse la numeración de que están entrando amigos en el chat. Gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros. César Berumen, Gerardo Solano, que siempre está con nosotros, también Edson Alberto y también Iván Cortés, Luis Lagunas también. Y ya los conocemos re bien a todos ustedes, a Zenón, a Javier, a Ivette, Carolina, Ever Mejorado, Andrés García, todos ustedes, gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y el día de hoy vamos a seguir con esta serie de la segunda intervención francesa. Ya es el episodio número 7. Así es, y bueno, ahorita que veo el mensaje de nuestro amigo Ever Mejorado, no hoy, más adelante vamos a platicar de una batalla poco conocida, sí, que se da en Durango, en el Espinazo del Diablo, que forma parte de nuestro estado de Durango, y bueno, se da la batalla a pedradas, arrojando piedras, haciendo rodar piedras por las montañas en contra de los franceses. Ya platicaremos. ¡Ay! Es que hay muchas batallas durante la intervención francesa, y hay hechos impresionantes de veras de nuestros soldados, de nuestros guerrilleros durante la intervención, licenciada. Pero bueno, nos dice igual nuestro amigo, nos vemos allí en Aragón. Sí, vamos a estar el próximo viernes, licenciada. Sí, así es, el viernes en la FES Aragón, a las 11 de la mañana estará el profesor Francisco. El profesor Francisco es en el auditorio. ¿Se acuerda, profesor? Es en el auditorio, déjenme ver. Profesor, el auditorio del Centro Tecnológico. Ahí a las 11 de la mañana el profesor dará una conferencia, así que bien listos, atentos, y por allá los esperamos. Vamos a hablar de los extranjeros que han colaborado para tener identidad nacional. Hay muchos extranjeros que vale mucho la pena mencionarlos. Entonces ahí vamos a estar en la FES Aragón el próximo viernes a las 11 de la mañana. ¿Qué auditorio me decía? Profesor, el auditorio del Centro Tecnológico. Entonces por ahí estaremos, amigos, entrada libre, ahí en la FES Aragón, la invitación de la FES y de la UNAM. Muchas gracias por considerarnos. Y bueno, licenciada, pues usted me dice. Sí, nada más que hay una pregunta, profesor, sí, de claro. Las que nos envían nuestros amigos. Se la leo, bueno, es rápido nada más. Dice, ¿España e Inglaterra desaprobaron la intervención? Sí desaprobaron la intervención. De hecho, de una forma muy diplomática,
ellos se ponen a la intervención porque ven las claras intenciones de Francia, que ya lo hemos dicho, todo fue un pretexto, el pretexto de que se retrasó el pago de la deuda. O sea, hay una moratoria, no se dice que no se va a pagar, solamente que nos vamos a tardar en pagar. Y de pronto Francia lo toma como pretexto porque lo que quería era invadirnos, como lo hemos dicho, convertirnos en un protectorado, como lo quiso hacer también con Ecuador, vale la pena mencionarlo, Ecuador, allá en el Cono Sur, también, hubo acciones por parte de Luis Napoleón Bonaparte para convertirlo en un protectorado. Esa era la idea. Entonces, pues esto no lo veía con buenos ojos ni Inglaterra ni España, entonces sí hubo oposición a la intervención, pero no participaron activamente, pero sí la hubo. Ok, muchas gracias por responder, y ahora sí comenzamos con este episodio. Yo nada más, antes de iniciar, licenciada, recordarles a nuestros amigos que está por ahí un programa grabado en WOW TV, sí es verdad, MX TV MX, WOW TV MX. Al revés, MX TV. Por eso siempre le pregunto a la licenciada porque los confundo. Es WOW, WOW MX TV. Donde hablamos de la historia del vino en México. Y pues vamos a estar ahora en mayo, el día 6 de mayo, vamos a estar en el segundo programa, donde vamos a continuar con esta historia. Y es de veras fascinante cómo hay situaciones que a lo mejor pasamos por alto. La semana pasada yo les comentaba, creo que la semana pasada o antepasada, les comentaba que con un brindis, abren una botella de vino, los defensores ahí en Camarón, y con esto sellan ese pacto de estar ahí hasta la última bala, con una botella de vino. Y bueno, hay muchas historias alrededor del vino en México, entonces vamos a estar el 6 de mayo, pero si ustedes quieren escuchar la primera parte, estamos ahí otra vez, WOW MX TV. Y si les gusta, bueno, pues le ponen like. Ahora sí, ahí sí en televisión sí llevan mucho el rating, entonces sí cuentan mucho los likes y todo esto, bueno, pues ahí le ponen like, ¿no? Sí. Y bueno, pues empezamos, licenciada. Adelante, profesor. La semana pasada hacíamos una reflexión, sí, a lo mejor un tanto apasionada, no lo niego, un tanto apasionada, pero ¿qué creen? Que hoy va a estar peor, hoy va a estar peor de apasionada, porque decíamos, ¿cómo es posible que la Legión Extranjera Francesa considera una derrota como lo más representativo de ellos? Que aquí no importa la derrota, sino la actitud que tuvieron los franceses ahí en Camarón, y que no podemos negar su valentía. Es algo que es indudable, la valentía de ese cuerpo expedicionario de la Legión Extranjera Francesa, y la forma en que se defienden hasta el último cartucho. Y todavía lanzan una carga entre 5 soldados nada más, que era inútil esa carga, con la bayoneta al rifle. Entonces, una derrota la convierten ellos en un hecho sobresaliente y representativo de un cuerpo tan mencionado, sí, porque ha participado en todas las guerras y siempre se ha hecho notar por su arrojo. Y decimos que en México no lo hacemos. Bueno, pues estuvimos platicando del sitio de Puebla y ahí era un poquito mi apasionamiento, porque el sitio de Puebla, que no es la batalla y que no le quitamos, pero así un solo milímetro, sí, de importancia y de trascendencia a la batalla del 5 de mayo, pero el sitio de Puebla fue tremendo, de esos 62 días fueron tremendos y no lo tomamos en cuenta. Bueno, pues hoy vamos a hablar de otros hechos similares, que se están dando en ese tiempo en México y que no tomamos en cuenta, y que fueron victorias de los mexicanos, pero es tanta la luz que irradia la batalla del 5 de mayo, que bueno, la celebramos, se hacen celebraciones en muchísimos poblados, forma parte de las tradiciones de colonias, aquí en Ciudad de México, en el Peñón de los Baños. Para que ustedes ubiquen, amigos, si han llegado en avión a la Ciudad de México,
llegan y ustedes van a ver un pequeño cerro que está a un lado del Aeropuerto Internacional del Benito Juárez. Bueno, pues ese es el Cerro del Peñón, y allí en el Cerro del Peñón se celebra, cada 5 de mayo se representa la batalla. Sí, ya vamos, no que hagan la batalla estratégica o los movimientos, sino es una especie como de carnaval. Algunos se visten de mexicanos, otros se visten de franceses, se detonan salvas y se hace una gran fiesta. Aquí donde nosotros estamos, al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Madero, también se realiza una fiesta muy muy importante por el 5 de mayo, y en varias localidades de México se celebra, y sabemos que en Estados Unidos, inclusive, ya lo comentamos, piensan que es hasta nuestra independencia. Entonces, es tanto lo que irá el 5 de mayo que nos olvidamos que, por ejemplo, ¿sí?, estamos hablando de que el mayo 17 se rinden las fuerzas mexicanas, ¿sí?, ahí en Puebla, pero el 10 de junio, ¿sí?, esto es adelantito de esa fecha, entran los el 10 de junio entran los franceses a la Ciudad de México. O sea, avanzan, tardan un mes en llegar y toman la Ciudad de México pacíficamente. La ciudad se entrega, ya no estaba el gobierno de Juárez, ya había avanzado hacia San Luis Potosí, y el 18 de junio se da la toma de Tabasco. Y comentábamos esto, ¿por qué Tabasco? Y hoy vamos a hablar de otra batalla que también olvidamos, la batalla de Chiapa de Corzo, y que es impresionante esa batalla, ¿eh? Y bueno, Chiapa de Corzo, Chiapas y Tabasco hacen frontera. Y estamos hablando del Istmo de Tehuantepec, y comentábamos la importancia estratégica del Istmo de Tehuantepec. Todavía no existía el Canal de Panamá, y se había visualizado desde mucho tiempo atrás la posibilidad de hacer un canal. Sabemos que es muy difícil, porque está la Sierra Madre del Sur, entonces es muy difícil, no son planicies. Entonces, pero se consideraba estratégico porque era un paso muy corto entre los dos océanos. Los norteamericanos también habían querido invadieron Tabasco también. O sea, es un lugar estratégico de nuestro país, hasta el día de hoy, 2024. Pues bien, entonces hay un personaje aquí, Eduardo González Arévalo. Él es español de nacimiento, llega a México, él es de ideas conservadoras, ¿sí? Y cuando llegan los franceses, él de pronto dice, me voy con el imperio, porque él es conservador. Y cosa curiosa, Isla del Carmen, ¿sí?, se declara imperialista. Isla del Carmen se declara imperialista. Eso nos va a suceder varias veces durante la intervención francesa, que algunas poblaciones, no quiere decir que el 100% de los pobladores sean imperialistas, pero digamos los gobiernos de esas poblaciones se declaran o republicanos o imperialistas, que esto va a ser, los conservadores se convierten en imperialistas, los liberales se convierten en republicanos. Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Que este hombre, Eduardo González Arévalo, encabezando fuerzas francesas y también imperialistas, ya vamos a empezar a mencionarlos así, imperialistas, toman la ciudad de frontera o el puerto de frontera, puerto y ciudad de frontera, ahí en Tabasco, el 18 de febrero del 63. Notemos, es poco antes del sitio de Puebla, ya los franceses están invadiendo Tabasco. ¿Sí? Les interesaba mucho esa zona para tomar posteriormente San Juan Bautista, lo que hoy conocemos como Villahermosa, Tabasco. ¿Qué pasa? Que el gobernador liberal, y que había jurado la Constitución del 57, se llamaba Victorino. Él lo que hace es mover la capital, ¿sí?, y se va hacia la Chontalpa. En Tlacotalpa instala la capital del estado y se repliega y deja libre Villahermosa, que es a donde van a llegar las fuerzas imperialistas. Para esto sabemos que Chiapas tiene una historia muy muy particular. Chiapas se declara en un principio imperialista, ahorita vamos a explicar esa parte, y toman, ¿sí?, Pichucalco.
Pichucalco, que actualmente pertenece a Tabasco, lo toma Chiapas. O sea, hay problemas limítrofes entre los dos estados, entonces aprovecha Chiapas, ya que es imperialista, y toma Tabasco. Estaban desbaratando a Tabasco. Bueno, vámonos un poquito hacia Chiapas. Los imperialistas, sí, la gente que apoya el imperio, los imperialistas, el 21 de octubre de 1863, se va a dar una batalla muy, muy importante, ¿sí?, en Chiapa de Corzo. En Chiapa de Corzo, poco antes, en mayo, vámonos con las fechas porque está un poquito enredado esto. El 7 de mayo, las fuerzas imperialistas habían tomado San Cristóbal de las Casas. ¿Sí? Ya habían llegado hasta allá los imperialistas. Nótense, 7 de mayo, todavía no cae Puebla. Y ellos ya habían tomado Chiapas. ¿Sí? Y el 14 atacan la ciudad de Comitán. Entonces la gente se defiende. Y el comandante de los defensores es Cleofás Domínguez. Él va a movilizar a la gente, va a armar a la gente, hay pocos rifles, y con machetes, con piedras, con palos, con lo que sea, van a defenderse y va a poder defender la ciudad de Comitán. Cleofás Domínguez. ¿Por qué la mención? Porque Cleofás Domínguez será el padre de don Belisario Domínguez, ¿sí?, del senador Belisario Domínguez. Vean quién fue su papá, quien defendió Comitán del ataque de los imperialistas. Y los derrotan, derrotan a los imperialistas, o sea, atacan Comitán pero no la pudieron tomar, gracias a Cleofás Domínguez precisamente. Pero ahora, ¿quién encabezaba a las fuerzas imperialistas? ¿Quién las encabezaba? Un hombre llamado Juan Ortega, que posteriormente recibiría la Orden de Guadalupe de manos directamente de Maximiliano, ¿sí?, y el padre Antonio Chanona. Y todo esto, ¿sí?, a sugerencia y por instrucciones del obispo de Chiapas. Hoy vamos a mencionar a varios sacerdotes. El obispo de Chiapas da las órdenes, el padre Antonio Chanona junto con Juan Ortega toman San Cristóbal de las Casas, atacan Comitán, no pudieron tomar Comitán porque Cleofás Domínguez, padre de Belisario Domínguez, del senador, pues van a defender. Entonces, vemos cómo todo está enfocado, insisto, en la batalla de Puebla, en el sitio de Puebla, pero Tabasco está invadido, ¿sí?, y Chiapas también. Lo que están buscando es el istmo de Tehuantepec. Es más que obvio. Bueno, pasa esto, ¿sí? En Chiapas, cuando se va a atacar ya Chiapa de Corzo, que es una ciudad más grande, yo quiero recordarles un poquito los números de los hombres que pelean, o los hombres que pelearon, por este motivo, amigos. En la batalla de Chiapa de Corzo, donde va a estar este hombre Juan Ortega, que les digo va hasta recibir la Orden de Guadalupe, él va con 1,300 hombres. 1,300 hombres. Y se va a defender Chiapa de Corzo con solamente 400 hombres. Esto es que tenían una ventaja de 3-1. Pero aparte, ellos llevan excelente armamento, ¿sí?, cañones, y la gente de Chiapa de Corzo, los 400 de Chiapa de Corzo, pues están casi desarmados. La mitad de ellos ni siquiera tiene fusil, o sea que solamente hay 200 fusiles. Entonces ellos lo que van a hacer, ¿sí?, van a, bajo las órdenes de Salvador Urbina y Julián Grajales, ellos van a formar 3 fuertes. Fíjense nada más el nombre de los fuertes ahí en Chiapa de Corzo, ¿sí? Independencia, Libertad, que bueno,
no nos suena ajeno, no nos suena extraño. Un fuerte, el Fuerte Independencia, el otro fuerte, el Fuerte Libertad, y el otro fuerte, el Fuerte Zaragoza. Estamos hablando de que tiene unos meses de muerto apenas el general Ignacio Zaragoza. Sin embargo, su popularidad, su fama, el reconocimiento que le hace el pueblo, imagínense, hasta Chiapas, ¿sí? Uno de los fuertes lleva el nombre de él, el Fuerte Zaragoza. Se van a armar 3 fuertes para poderse defender entre 400 contra 1,300 imperialistas. Bueno, ¿qué sucede? Se va a atacar principalmente el Fuerte Libertad. Es un poquito como la narración de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Bueno, se va a atacar el Fuerte Libertad. No pueden tomar el Fuerte Libertad, entonces las fuerzas se dividen en 3 y atacan los 3 fuertes al mismo tiempo. Allá adentro, las 3 fortalezas están comunicadas y se están moviendo los soldados de un lado para el otro, se están moviendo y logran detener a los imperialistas. Pero no solo eso, ya que los detuvieron, ¿sí? De pronto da la orden Salvador Urbina de que salgan y se enfrenten cuerpo a cuerpo. A ver, otra vez. 400 contra 1,300. Y ahí están los datos, y los datos están en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, son datos oficiales. 400 defensores contra 1,300 imperialistas que eran los que atacaban. Los mexicanos se defienden cuerpo a cuerpo en batalla, cuerpo a cuerpo, 3,5 contra 1, y logran derrotarlos y los hacen huir, pero de tal forma hay un río muy cerca, que los van impulsando hacia el río, los van arrojando hacia el río, y el río es caudaloso, y entonces empiezan a caer muchos imperialistas en el río caudaloso y se empiezan a ahogar. Entonces es una desbandada terrible de estas fuerzas imperialistas, es una desbandada, y es una victoria para los republicanos, una tremenda victoria para los republicanos, y esta victoria se da en las batallas, fueron el 20 y el 21 de octubre de 1863. Bueno, pero aquí hay que hacer notar a otros personajes que igual me había comentado la licenciada Doris que yo lo había omitido hace 2 programas cuando hablamos del sitio de Puebla, la participación de las mujeres. En el caso de la batalla de Chiapa de Corzo, las mujeres se les llamaba mecheras, y hay muchas que inclusive se conservan sus nombres, que eran mujeres que alimentaban, ¿sí?, a las tropas, que curaban a los heridos y que incluso tomaban las armas. Si es que alguien caía herido o muerto, ellas tomaban las armas y se les conoce como las mecheras, en el caso de Chiapa de Corzo. En Puebla igual muchas mujeres estuvieron participando durante el sitio. Muchas mujeres que servían de enlace, que servían, insisto, para preparar alimentos, para curar heridos y que estaban ahí metidas en las trincheras. Entonces vale la pena este reconocimiento y decirlo, no solamente eran hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Ahora, cuando se sabe la noticia, ¿sí?, cuando se sabe la noticia de la caída de Puebla en mayo, bueno, pues esto alienta a las tropas imperialistas y por eso se van al ataque de Chiapa de Corzo. Y al final, les repito, son derrotados. Les vamos a poner los datos, ¿sí? Los imperialistas muertos tuvieron 80. Una cantidad enorme de heridos y muchos desaparecidos, pero muertos tuvieron 80. Los republicanos tuvieron 2 muertos. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿sí?, de archivos de la Sedena. Solamente 2 muertos por 80 muertos de los contrarios.
Ahora, ¿qué pasa? Hagamos una comparación con Camarón. Yo por eso hace unos instantes mencioné, no negamos el valor, el arrojo, ¿sí? La disposición, etcétera, de la gente de la Legión Francesa. No la estamos negando. Que no nos gusta que esté aquí la Legión invadiéndonos, claro que no nos gusta. Pero reconocemos el gran valor que tuvieron, sí, sí lo reconocemos. ¿Y por qué un hecho como el de Chiapa de Corzo, donde está igual de desproporcionado, y que ahí sí fue una victoria, ¿sí? Una victoria de las fuerzas republicanas, donde están 3 contra 1, donde tienen menor armamento y pueden defenderse y pueden luchar cuerpo a cuerpo y pueden arrojar al río a decenas y decenas de rivales, y nos olvidamos. Así, nos olvidamos. Sí hay una celebración local, pero fuera de eso, en el resto de nuestro territorio no se mencionan esas batallas, no se mencionan esos triunfos. Me regreso un poquito, ¿sí? Vámonos de nuevo a Tabasco. Ahí en Tabasco, les repito, se va a tomar la ciudad de Villahermosa, que era Buenavista, y las tropas mexicanas se meten a la selva, exactamente como lo hicieron durante la intervención norteamericana. Los norteamericanos también tomaron Buenavista y los mexicanos se metieron a la selva y comienzan a presionar, y no se podía mover un americano 3 metros afuera de su cuartel porque lo mataban. Bueno, pues pasa lo mismo con los franceses. Los franceses reciben una fragata que puede subir por el río, y desde la fragata, bueno, cañonean la ciudad, pues tienen armas más fuertes, más grandes. Entonces, adelantándome un poquito, vamos a hablar de una batalla que se da el 1 de noviembre de 1863, que es la batalla de Jahuactal. Esa batalla es una emboscada que hacen las fuerzas republicanas, ¿sí? Que hacen las fuerzas republicanas, y en contra pues de los invasores. Los van a sorprender en un camino, pero fíjense la estrategia de los mexicanos. Sabían que eran fuerzas inferiores. Los imperialistas apoyados, o sea, vienen los franceses junto con mexicanos que decidieron estar del bando imperialista. Ellos vienen con un cañón, ¿sí? Y hacen mucho daño con este cañón. Hacen mucho daño. Entonces, lo que proponen nuestros comandantes en ese momento es que se formen pequeñas como células, que no sea un bloque compacto, sino que se junten en grupitos, pónganle ustedes de 10, 12 hombres, y que se desperdiguen por los lados, de tal forma que no pudiera haber un blanco así concreto. Entonces comienza la batalla, y pues les están disparando por todos lados a los imperialistas. Le están disparando por todos lados y los balazos salen de la selva, ¿sí? Y pero a cañonazos ellos están defendiendo, y de pronto un hombre mexicano de nombre Jacinto López ve el daño que está ocasionando este cañón, y él lo único que trae es un machete, y decide lanzarse sobre los soldados que están manejando, o sea, los artilleros que están manejando ese cañón. Ellos traen armas, ¿sí? Grandes, pues rifles, y él solamente va con un machete, y a machetazos, enfrentándose contra ellos, los hace correr y les quita el cañón. Les quita el cañón, y lo que hace es girarles el cañón. Llegan más mexicanos, giran el cañón y lo empiezan a cargar, y ahora dispararle a los franceses. Entonces, estos hechos están registrados, amigos. Están registrados, y yo quiero hacer notar esa valentía de la gente, de nuestra gente, de que machete en mano se enfrentan a un número superior, o se enfrentan para conseguir un cañón. Esa es la gente, ¿sí?, que está defendiendo nuestro territorio y nuestra soberanía. Porque, insisto, la idea era quedarse con el país. Esa era la idea perfectamente clara. Bueno,
vámonos a mover un poquito. Por eso el tema de hoy es México invadido. O sea, no pensemos únicamente en Puebla, se estaba invadiendo el país. De pronto llega una fragata, ¿sí?, que bloquea nuestro puerto de Acapulco. ¿Qué pasa? Que por Acapulco entraba muchísima mercancía, había una aduana, se recolectaba dinero y la cuestión es apropiarse de las aduanas, o sea que siga habiendo comercio, pero es apropiarse de las aduanas. ¿Para qué? Para que ese dinero no llegue al gobierno republicano y no puedan sostener la guerra. Entonces llegan a Acapulco, fíjense bien, el 8 de enero de 1863. Hoy sí estoy dando muchas fechas, yo sé que una parte cansada de la historia son los nombres y fechas, pero aquí son muy importantes por esto, porque estamos hablando de marzo a mayo el sitio de Puebla, y estamos hablando de enero, llega una fragata y bloquea Acapulco. A ver, razonémoslo un poquito, ¿sí? Estamos hablando de enero. ¿Desde cuándo partiría esa fragata para poder llegar a Acapulco? No estaban en Veracruz, donde llegaron todos los barcos franceses, estaban en el Pacífico. ¿Desde cuándo había comenzado la invasión? ¿Sí? No fue un hecho aislado. Realmente estaban apropiándose del país. Entonces llegan los franceses, intentan desembarcar ahí en Acapulco. De hecho, bajan algunos hombres, saquean parte de la ciudad, cuando las fuerzas mexicanas, al mando de Diego Álvarez, que era hijo de Juan Álvarez, ¿se acuerdan de Juan Álvarez? Claro, sí. Juan Álvarez, que peleó del lado de José María Morelos. Bueno, pues las fuerzas al mando de Diego Álvarez son las que van a utilizar los baluartes. Siempre pensamos en ¿cómo se llama? San Diego, ¿verdad? El fuerte. El baluarte. Sí, el fuerte de San Diego ahí en Acapulco. Pero nos olvidamos de que más arriba hay más baluartes. De hecho, desafortunadamente, ya se han perdido y solamente se conserva uno, el Fortín Álvarez, que está en la parte alta de Acapulco. Todavía se conserva, amigos. Todavía lo podemos visitar, ¿sí? El Fortín Álvarez. Y desde ahí y otros fortines que ya desaparecieron, pues la mancha urbana creció y los derribaron, olvidando tanta historia que contienen. Pues desde el Fortín Álvarez y otros fortines empiezan a disparar y empieza un cañoneo contra los franceses. De tal forma que ellos llegan a disparar más de 600 tiros. Y nuestras fortalezas no teníamos tanta artillería, solamente disparan entre 160 y 180 tiros. ¿Pero qué creen? Que le pegaron? Le pegaron, y eso que nuestras armas eran más cortas, le pegaron. Entonces ellos llegaron, bloquean el puerto de Acapulco, y posterior desembarcan, días después desembarcan, empiezan a tomar el pueblo se defiende, el pueblo de Acapulco se defiende, se vuelven a embarcar, comienzan a cañonear, los cañonean desde nuestras fortalezas. Ellos tienen excelente puntería y por la distancia, ellos tienen mayor alcance, destruyen o dañan algunas de nuestras fortalezas, pero al final, sí, nuestros artilleros logran hacer varios impactos en la fragata francesa que tiene que salir del puerto de Acapulco. Tiene que salir del puerto de Acapulco y se va hacia Zihuatanejo. Ahí en Zihuatanejo es donde pueden descansar un poquito y ver los daños que tiene su fragata, y ven que no pueden reparar esos daños ahí y que están expuestos a un ataque de los mexicanos, y entonces se van para Mazatlán. Para poder hacer ahí reparaciones de su fragata. Pero ¿qué pasaba en Mazatlán? Bueno, pues en Mazatlán, en mayo de 1862, a ver, ubiquémonos, mayo de 1862, cuando está la batalla del 5 de mayo, ya tenemos a la Cordelier, ¿sí?, una fragata francesa bloqueando el puerto de Mazatlán. Entonces, desde que los franceses rompen los tratados de Soledad
ya comienza la invasión y ya tenemos una fragata en Mazatlán, ya está ahí, ¿sí? No toman el puerto, pero ya tenemos una fragata metida y bloqueándolo, o sea, no lo toman, pero sí lo están bloqueando. Entonces, saben, ahí en el puerto de Mazatlán, saben que en cualquier momento pueden desembarcar los franceses. No tenían orden todavía de desembarcar, pero ya estaban en posición. Entonces, ordenemos esto. Se entiende que los franceses se rompieron las pláticas en los tratados de soledad y comienzan a avanzar y se da la batalla de las cumbres de Aculcingo. El barco no llegó en 3 días, ¿eh? Y si fue de los barcos que llegó, la Cordelier llegó a Veracruz, ¿en cuánto tiempo le da la vuelta a todo el continente? Entonces, los informes que tenemos es que se movió la flota del Pacífico. Sí, pero la flota del Pacífico, ¿dónde estaba? Estaba en Asia. ¿Desde cuándo habían ordenado la invasión? Es exactamente lo mismo que pasó con Polk. Polk busca y ordena que haya un pretexto en la frontera para poder declarar una guerra cuando ya estaban invadiendo California. Y cuando llega la orden a California de que invadan a Fremont, él ya había tomado California. Entonces todos estos son planes perfectamente preparados y muy anticipados. Entonces, la Cordelier llega en mayo de 1862, está peleando Zaragoza ahí en Puebla y están tomando o bloqueando el puerto de Mazatlán. Que por cierto, yo les quiero pedir un favor a nuestros amigos de allá de Mazatlán, nuestros queridos amigos de allá de Sinaloa, de Mazatlán, o amigos que visiten Mazatlán, porque hay 3 monumentos olvidados casi. Hay 3 cañones que recibió la ciudad de Mazatlán, es un obsequio de Porfirio Díaz, reconociendo, ¿sí?, la defensa que hizo Mazatlán ante la intervención francesa. Y se colocaron 3 cañones en diferentes puntos del puerto de Mazatlán. Entonces, amigos, si ustedes andan por allá en Mazatlán, sería muy interesante como turismo histórico recorrer los 3 cañones. A lo mejor ya no tienen placa, no tienen ya nada, pero ahí están los cañones que fueron obsequiados por Porfirio Díaz. No son los cañones que pelearon contra la Cordelier, no son esos cañones. Pero ahí están, es como un emblema de la ciudad, los 3 cañones de Mazatlán. Entonces, si ustedes los encuentran, amigos, pues tómenle unas fotos y nos las comparten, ¿no, licenciada? Sí, por favor. En los grupos. Uno de ellos va a estar un poquito más difícil porque está dentro de una zona militar, pero quizás si piden permiso de que quieren tomarle una foto al cañón, pues les den permiso. Los otros 2 están en vía pública y les pueden tomar una foto. Les digo, como turismo histórico estaría excelente. Va a llegar un momento, esto lo vamos a platicar después, va a llegar un momento en el que sí van a desembarcar los franceses. O sea, ya tienen la orden de tomar el puerto de Mazatlán. Y bueno, la defensa de Mazatlán, cuando ven que empiezan a llegar las lanchas de desembarco, no les adelanto porque esto es después ya lo que es la batalla de Mazatlán, la vamos a ver después, de cómo se defienden los mazatlecos, ¿sí?, y cómo defienden la integridad de nuestro territorio. Fíjense, estamos hablando de triunfos en Tabasco, estamos hablando de triunfos en Chiapas, estamos hablando de triunfos en Sinaloa, ¿sí? Vean cómo el país se está incendiando. Mientras se pierde el sitio de Puebla, se pierde la batalla de San Lorenzo, se gana este combate, no podemos decir batalla, el combate en Camarón, y los franceses comienzan a avanzar hacia la Ciudad de México, toman Tlaxcala, o sea, pasan por Tlaxcala y lo toman, ¿sí?, y llegan a la Ciudad de México, que como les decíamos la semana pasada, son recibidos en la Ciudad de México por el obispo, el obispo Pelagio Antonio de la Bastida, ¿sí?, y se forma una regencia para gobernar el país, que, como ahorita lo dijimos, se está incendiando el país, ¿sí?, que encabeza
Juan Nepomuceno Almonte, que es imperialista, el hijo de José María Morelos. ¿Quién lo iba a decir que un hijo de Juan Álvarez está arrojando a los franceses allá en Acapulco y un hijo de Morelos está recibiendo a los franceses en la Ciudad de México? ¿Quién lo iba a decir? Está José Mariano Salas, que era un general conservador y que ya había sido presidente, y Pelagio Antonio de la Bastida, el obispo, que, bueno, les anticipo, él salió huyendo con las últimas tropas francesas, porque sabía que donde lo agarraban lo mataban, lo iban a fusilar. ¿Por qué? Pues por traidor, así de fácil, por traidor. Pero bueno, eso está pasando en México. Vean, Juárez está avanzando hacia San Luis Potosí. El mensaje que está enviando Juárez al momento que se lleva el archivo de la nación es que esto no es una huida, que sabemos que sí, pero la idea era: no estoy huyendo, estoy moviendo el gobierno. El gobierno no puede caer, y estoy moviendo el gobierno, por tanto me llevo todo el archivo para seguir trabajando, o sea, para tener esa representación. Entonces él está avanzando hacia San Luis Potosí. Los franceses van a llegar a la Ciudad de México, avanzan hacia la ciudad de Toluca. La semana que entra vamos a hablar de diferentes batallas que se dan. Hay una batalla también olvidada, la batalla de Morelia. Hay varias batallas que están olvidadas, amigos, que están olvidadas, porque les digo, se dieron batallas en todo el país, prácticamente en todo el país. Pero mientras, ¿qué está pasando, licenciada? Mientras, ¿qué está pasando en Europa? Bueno, pues tenemos a este señor Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del gran Napoleón Bonaparte, pero ¿qué creen? Que ya se demostró que no era su sobrino. Ah, caray. Así es. Se le hicieron pruebas de ADN y no tiene nada que ver con los Bonaparte. O sea, por ahí hubo sí, cosas raras, pero realmente no era sobrino, por vamos, su línea sanguínea, no era sobrino de Napoleón. Pero bueno, oficialmente sí tenemos a Luis Napoleón gobernando allá en Francia, la Segunda República Francesa, y Europa está agitada, sumamente agitada. Tenemos que hay una guerra franco-prusiana, donde, bueno, la más importante es en 1870, pero ya había habido roces y Austria pelea con Francia, pero ahora Francia quiere tener a Austria como aliado. ¿Y quién gobierna Austria? Pues Francisco José. El emperador Francisco José es el que va a gobernar Austria, que por cierto su esposa de Francisco José es la famosa emperatriz Sisi, muy famosa, muy querida por la gente, la emperatriz Sisi. Bueno, es la esposa de Francisco José. Y él va a tener un hermano menor llamado Maximiliano. Maximiliano, que al momento de ser el segundo hijo, pues no va a poder suceder en el trono de Austria, no va a poder suceder, o sea, él no va a poder tener el trono de Austria. Lo convierten en archiduque y lo nombran virrey de Lombardía. El virrey pues es un representante del rey y él va a habitar en una población ahí en Trieste, ¿sí? En esta región de Lombardía, y él pues no va a gobernar realmente, o sea, él va a ser pues un adjunto de su hermano, de Francisco José. Entonces, Luis Napoleón quiere tener una buena relación con los austríacos porque sabe que se le viene la guerra contra Prusia, y esta guerra contra Prusia, amigos, que después va a perder Luis Napoleón, hasta va a ser hecho prisionero, va a perder la guerra. Es más, ¿quiénes van a pelear esa guerra franco-prusiana? Bazán, por ejemplo, Lorenzés, todos ellos que pelearon en Puebla van a pelear allá en la guerra franco-prusiana. Bueno, esta guerra la van a perder. Entonces, pero él busca aliarse con Austria.
está este problema de la deuda. Él quiere ampliar las fronteras francesas y necesita a alguien que lo represente. Y de pronto le dicen los conservadores mexicanos, que ellos les cae del cielo que los franceses pretendan invadir México. Ellos proponen, ¿sí?, que alguien de familia real sea quien gobierne el imperio mexicano. Hay varios candidatos, varios de ellos no aceptan, y aquí es donde entra la historia de Maximiliano y Carlota. Carlota, hija del rey Leopoldo de Bélgica, que él y su hermano de Carlota, Leopoldo II, pues van a ser unos tiranos, unos verdaderos tiranos, van a hacer destrozos terribles, sobre todo el hermano de Carlota, Leopoldo II, destrozos terribles en el Congo belga, y bueno, viene de una familia carlotita que bueno. Y yo aquí quiero hacer una pequeña pausa, si me permite, licenciada, quiero hacer una pequeña pausa. Amigos, la idea de tener un emperador y una emperatriz, esto viene desde nuestra independencia. El hecho de que México surgiera en su vida independiente como un imperio, esta división entre liberales y conservadores se da desde que se culmina nuestra lucha, y se da esta división. Iturbide, pues el imperio de Iturbide va a durar muy poco tiempo, va a caer y nos convertimos en una república. Estamos cumpliendo 200 años de que México se convirtió en república, de que México nació como república democrática, ¿sí? Estamos cumpliendo 200 años. No olvidemos que nosotros nacimos como imperio mexicano y como república mexicana nacimos en 1824. Son 200 años realmente de México como ahora lo vemos, son 200 años. Sí, 203 años de independencia, pero 200 años de que nació México con esa constitución. Y a partir de ahí fue problemas y problemas entre los grupos aquí en México, sobre todo entre liberales y conservadores. Las maneras o las formas que ellos proponían de gobernar esta joven nación, pues eran muy, muy distintas, y empezamos a tener, les repito, infinidad de guerras intestinas, de enfrentamientos, que culminó pues en ese tiempo con la guerra de Reforma. Entonces, esta idea obsesiva de tener a alguien reinante de una casa europea, no podemos negar de que visualmente, ¿sí?, es como muy... como hay mucho relumbrón en todo esto, ¿no? Las cortes, los castillos, los vestuarios, los uniformes, las condecoraciones, todo este ambiente, ¿sí?, de los imperios. Y mucha gente anhelaba esto. Ahora, hagamos un recuento. Antes de la conquista teníamos tlatoanis y teníamos gobernantes en diferentes culturas, y eran imperios. Era el imperio mexica, el imperio tarasco, el imperio mixteco, el imperio maya. Eran imperios, ¿sí? O sea, teníamos esa costumbre de tener un emperador. Viene la conquista y nada más nos cambian de emperador, y ahora el emperador está en España y tenemos un rey aquí. O sea, todo el tiempo, históricamente, todo el tiempo México había vivido bajo la tutela de un solo hombre, ¿sí?, de un emperador. Así fueran regiones distintas, había alguien que imperaba. Es hasta 1824 que tenemos una república, que somos democráticos. Y estamos hablando de que 40 años después, bueno, pues tenemos otro emperador. No es mucho 40 años en la historia, no es mucho. Es mucha gente que creció, incluso nació y creció bajo un imperio. Lo que platicábamos, el mismo Benito Juárez es novohispano. Siendo estrictos, él nace en 1806, él es novohispano. Decíamos que Miguel Miramón fue el primero que fue mexicano 100%, porque ya la Constitución así lo amparaba. Fue Miguel Miramón. Estaba muy joven, sumamente joven.
pero hacia atrás, todos habían nacido en el virreinato. Teníamos la costumbre de tener un emperador. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras vivimos bajo un imperio, pues había, a decir de mucha gente, como más paz, había una economía que fluía, etcétera. Nos convertimos en república y empezaron los problemas. Era el argumento que utilizaban para sacar a México de los problemas, había que regresar a la forma de un imperio. Y Mariano Paredes Arrillaga, cuando la intervención norteamericana, él es el primero que dice, nos volvemos al imperio español y nos volvemos otra vez colonia, y pues lo mandaron a volar, ¿sí? Entonces, México tiene esa costumbre, estamos acostumbrados a ello. Por eso tanta división, y queríamos un imperio que mostrara ese poderío o esa riqueza de México mediante emperadores. Y qué mejor, o sea, voy a traer a los mejores emperadores, porque ya vimos que los emperadores de México como que no dan, pues me traigo un emperador del extranjero, ¿sí? Entonces tenemos por allá en Europa a Francisco Javier Miranda, a José María Gutiérrez de Estrada, a José Manuel Hidalgo, y ellos están buscándonos un emperador. Lo hablan con Luis Napoleón Bonaparte y dice, bueno, sí, de acuerdo, con esto quedo bien con los austriacos, porque Maximiliano pues se va a quedar ahí en su castillo de Miramar, no va a pasar de ahí. Yo lo estoy invitando a, mira, yo tomé esta posesión, que es un territorio enorme, con muchísimas riquezas. Todavía se hablaba mucho de la fiebre del oro en California y que Sonora era mucho más rico que California. Por eso Sonora intentaron independizarla, ¿sí? O sea, tuvimos problemas para poder defender Sonora y Baja California, porque intentaron independizarla, por todo ese mito del oro que se hizo de California. Bueno, pues que Sonora era todavía más rico. Bueno, yo te voy a entregar un territorio grandísimo para que tú me lo administres, y con esto quedo bien con los austríacos para hacer una alianza, porque se me viene la bronca con Bismarck, que es el que va a fomentar la unidad italiana, la unidad alemana, y se me viene la bronca con ellos, que les digo, va a perder esa guerra, la va a perder, y de ahí va a surgir Alemania, y surge el Segundo Reich, porque va a perder con Bismarck. Bueno, entonces eso es lo que está pasando en Europa. Y este hombre Maximiliano, yo no quiero meterme, yo les había dicho, esta serie de la intervención francesa no va a ser la serie de Juárez y Maximiliano, no es esa serie, sino de la intervención. Y me acuerdo que comenté, sí los vamos a mencionar, los tenemos que mencionar, pero no nos vamos a ir sobre su vida personal. Ya habrá un momento en que hagamos pues algunos programas, licenciada, donde hablemos directamente de la vida de Maximiliano, de la vida de Benito Juárez. Sí, con todo gusto. Ahorita nos vamos a la intervención más que nada. Entonces le hace la invitación y él le dice a su hermano que le están ofreciendo el trono de México, y su hermano le da permiso. Su hermano es el emperador de Austria y le da permiso y le dice, sí, pero antes me firmas este papelito donde dice que al momento de que tú adquieres el imperio mexicano, renuncias a todos tus derechos de sucesión. O sea que tú ya no puedes, porque imagínate, después sería el imperio México-Austriaco. Entonces, no, tú te vas a quedar con tu imperio y a mí me dejas el mío. Y Napoleón y Maximiliano duda, y ahí es donde la historia nos platica, porque cuántos libros hay hablando de Maximiliano y Carlota, de esa relación entre la hija de Leopoldo, ¿sí?, del rey Leopoldo de Bélgica, y decían, la ambición la tenía Carlota, y es la que lo convence. Al principio Maximiliano así como que, ¿y dónde está México? Casi, ¿no? ¿Dónde está México? Y según esto cuentan las malas lenguas que quien lo convence es directamente Carlota. Maximiliano acepta, pero para esto
Él necesita que haya un referéndum, que haya y recibir la opinión de los mexicanos, pues cómo se sacaron un montonal de votos, o sea, de cartas y todo, diciéndole, vea, el pueblo lo está esperando, está anhelando que usted llegue a poner orden a México. Sí, lo están esperando, Su Alteza. A ver, lo están esperando, espérame, lo están esperando cuando los tabasqueños se están echando al mar, ¿sí? A los franceses, cuando los chiapanecos están echando al río a los imperialistas, cuando los acapulqueños están arrojando al mar a los franceses, cuando los mazatlecos están defendiendo Mazatlán. No le platica nada de eso a Maximiliano, ¿eh? Maximiliano viene, sí, claro, yo llego, no hombre, llegó pues, a mi casa, vámonos a México, ¿sí? Se sube al Novara, ahí viene con Carlota, pero primero hace un alto en Roma para visitar a Pío IX, que les habíamos comentado, vamos a hablar mucho de este señor. Este señor se metió en nuestra vida interna como nación, como no tienen una idea, y estuvo detrás de la Guerra de Reforma, y estuvo detrás de muchas cosas, Pío IX, que Pío IX, imagínense, a este señor, lo digo con respeto porque, bueno, es un representante de la Iglesia, pero realmente con él nace la infalibilidad papal, ¿sí? O sea, él es el que declara que el Papa es infalible, o sea, el Papa no puede fallar, no falla, es perfecto. Él lo declara, Pío IX. Entonces, Maximiliano y Carlota, hagan de cuenta que van como por la bendición, llegan y los recibe Pío IX, habla con ellos, y lo que les pide Pío IX, aguas. ¿Saben qué? Que en México hay problemas, porque hay una constitución, porque hay unas leyes ahí que afectan a nuestra Santa Madre Iglesia. A ver, pues ¿qué leyes son estas? No, pues que la educación es laica, y bueno, la va a tomar el gobierno, que hay libertad de cultos, que los bienes pasan a poder del gobierno. Y de pronto Maximiliano, según las fuentes que tenemos, dice, pues está bien, ¿no? O sea, está bien. ¿Por qué? Porque Francisco José, ¿sí? Su hermano es liberal. Y Maximiliano dice, pues está bien, qué bueno. Y Pío IX así como que no, ¿cómo crees? ¿Qué pasa? Desde ahí, amigos, todavía no llegaba Maximiliano a México, cuando ya tiene oposición dentro de la misma gente que lo está apoyando. No estoy justificando a Maximiliano, sea como sea, es un invasor. No lo estoy justificando, ¿sí? Pero él sí tiene esa discusión con Pío IX cuando Maximiliano dice, está bien esas ideas, porque son las ideas que está imponiendo su propio hermano en Austria. Les echa la bendición, supongo que les dio la bendición, y ahí vienen para México los emperadores que van a llegar poco tiempo después, cuando ellos piensan que el país está a sus pies, y resulta que hay guerra en todas partes, que nuestros guerrilleros están peleando en todas partes, que nuestros hombres, nuestras mujeres, o sea, se están defendiendo. Ellos no se imaginan a dónde están llegando, no se imaginan. Cuando van a llegar a Veracruz, al puerto de Veracruz, que de eso vamos a platicar la próxima semana, una ciudad que tiene los estragos de la Guerra de Reforma, con muchos edificios destruidos, van a encontrar el puerto vacío, ¿sí? Solamente un pequeño comité los va a recibir, y ahí se van a dar cuenta de lo que está pasando realmente en México, y que México está invadido, pero México se está defendiendo con todo. Y de eso vamos a platicar la próxima semana, licenciada. Ay, ya se terminó la hora, profesor, no puede ser. Se me fue bien sí, rápido. se nos fue súper rápido, es lo que dice nuestro amigo Luis Lagunas, dice, lo juro, de las 10 a las 11 p.m. de los lunes es la hora más rápida de la semana. y sí es cierto, sí es cierto. Ay, bueno, se nos fue el tiempo. Qué lástima por eso, pero profesor, fue excelente este episodio, gracias. De hecho, cuando nos habló de los defensores allá en Chiapas, yo me estaba alegrando, profesor, cuando se estaban yendo los franceses y se estaban cayendo al río. Sí.
Pero, pues, ni hablar, así es la cosa, así que nos vamos, dice Gerardo Solano, al filo de la butaca con esta narración. Sí, efectivamente, Gerardo. Pues nos vamos, amigos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon, los que mandan sus mensajitos. Y los esperamos, recuerden, el próximo viernes a las 11, allá en la FES Aragón. Es en el auditorio que dijimos que... ¿Cómo se nos olvida, profesor? No puede ser. No puede creer. Ahorita les digo. Bueno, mientras lo encuentra, dice nuestro amigo Rock, primera vez que nos escucha en vivo. Gracias. Juan Carlos dice, soy trailero en Estados Unidos y me gusta mucho escucharlos mientras manejo. Saludos. Con mucho cuidado, sí, escúchanos, pero ve muy atento donde vas manejando, por favor. Ya lo tengo aquí, es en el auditorio del Centro Tecnológico. Auditorio del Centro Tecnológico. Por allá los esperamos, entonces, a las 11 de la mañana. Uh-huh. ¿Sí? Así es. Bueno, amigos. Yo quiero enviar así rápido un saludo. No recuerdo su nombre. Hoy estuvimos en una plaza ahí en Buenavista y de pronto llegó un amigo, nos saludó, se tomó foto y le pedí su nombre y lo olvidé, pero bueno, sé que nos está escuchando, que por cierto, muy alto. Yo soy alto, mido 1.80. No, él, yo creo 1.95, muy alto él. Y nos saludó allí, qué amable. Y bueno, le envió un saludos. Y también saludamos a nuestro amigo Felipe de Jesús de la Heroica Guaymas, a Oscar Fernando García, a Octavio Marín, que está aquí en el chat y que, bueno, le agradecemos también sus comentarios. Al rato le enseño, profesor. Gracias de veras por tus comentarios. Isaí García Sosa de Totolapan, Oaxaca, a Lili Díaz y su hija Jani, a Rock, que nos está escuchando desde Italia. Y pues ya nos vamos, profesor. Gracias, amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Sí, nos tuvo al filo de la butaca el profesor. Bueno, en el Centro Tecnológico, sí, dice Jacobo Cano. Dice Gabriela Perea, o sea que Maximiliano llegó aquí engañado. De alguna forma, en algunas cosas sí, no se le dijo toda la verdad. En algunas cosas, otras cosas sí él sabía y sabía que era un invasor, sí, o sea, lo sabía, pero en algunas otras cosas llegó engañado, no le dijeron. Sí, pues nos vamos, ni hablar. También agradecemos a nuestros amigos que están por primera vez aquí en el chat en vivo, Guillermo Domínguez de Ensenada, Ismael Pesina, también María Florentino y Gabriela Perea. Pues de hecho, ella nos está mandando mensaje. Propongo organizar un tour por el castillo de Chapultepec, dice Oscar. Vamos a organizarlo, sí. Esperemos. Por Chapultepec y rematamos en el castillo. Alrededor del castillo hay tanta historia, sí, desde nuestro México prehispánico. Sí, claro. Sí, estaría formidable un circuito alrededor del castillo y luego terminar en el castillo. Bueno. Lo organizamos. Ahora sí nos vamos. Que estén muy bien, cuídense. Por acá los esperamos el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio, o si no, en las plataformas que ustedes ya conocen. Un abrazo para todos, dice Juan Carlos, denos un tour en toda la Ciudad de México. Sí, ahorita, Juan Carlos. Bueno, ¿por qué no, profesor? Dese su tiempo, profesor. Hace poquito comentábamos que aquí en Calzada de los Misterios hay una casa que nadie reconoce y que fue el cuartel general de Porfirio Díaz durante la toma de la Ciudad de México, durante la intervención francesa. Y es una casa olvidada por completo y ahí está todavía, ahí fue cuartel de Porfirio Díaz. O sea, la historia, hay muchísima historia en toda la Ciudad de México. Riquísima nuestra historia. Pues ahora sí nos vamos. Cuídense, dice Luis Carlos Mariles, saludos desde Mexicali. Saludos hasta por allá y ahora sí nos vamos. Cuídense, un abrazo para todos ustedes. Hasta la próxima. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.